Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Guarida del Oso. Mi nombre es Joel Herrera y en esta ocasión tuve el placer de conversar con Annette Eklund, quien nos acompaña desde México. Ella es comunicadora, traductora y docente de idiomas y nos comparte su experiencia siendo mitad mexicana y mitad sueca en cómo es tratar de comunicar en dos idiomas completamente diferentes, además de la importancia de participar en plataformas colaborativas como Global Voices para poder llegar a muchas más personas rompiendo la barrera del idioma. Bienvenida, Anet. Hola Joel, muchas gracias a ti por invitarme. Un gusto como siempre estar acá. Quiero aprovechar para que Anet nos comente y les comente a las personas que vayan a escuchar esto un poco de la dinámica de cómo hay que entender que las personas en Latinoamérica somos diversas, las personas en Latinoamérica tenemos diferentes formas de hablar, aunque sea el mismo idioma, aunque no en todos los países, pero la mayor parte en Latinoamérica hablamos español, pero es totalmente diferente por región, es totalmente diferente por país e incluso es totalmente diferente por barrio y eso lo vamos a escuchar a continuación. Primero que nada, Anet, contanos un poco de tu percepción de esto, de la diferencia, eh, de la forma de hablar de cada persona y cómo esto se contrasta en los países, en un país como México que es tan grande y con tantas personas. Bueno, primero que nada hay que recordar que el idioma que usamos lo vamos manejando, lo vamos cambiando y adaptando a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Siempre está esta disputa con los lingüistas entre si lo que vemos es lo que conocemos o lo que conocemos nos hace ver de cierta manera cosas, ¿no? Decir cosas. Entonces, como bien dices, México es un país grandísimo, es un país riquísimo en cultura y es un país que ha sido cuna de muchas olas de migración. También es un país que ha tenido periodos de colonia de no solamente uno o dos países, sino varios. Entonces, es una mezcla de muchas lenguas que de repente traían consigo su cultura y entonces marcaron un tipo de español que, vaya, podríamos sacar incluso 30 españoles, ¿no? En México. Y ahora nos vamos también a la parte de la diferencia socioeconómica, incluso diferencia cultural. Eh, Hay muchos barrios, incluso como bien dices, en la misma Ciudad de México, donde la necesidad de las personas las ha llevado a crear lenguajes específicos, ¿no? Están los barrios más cosmopolita, que desde hace muchos años son los que adoptan muchos extranjeros, es a donde llega la mayor parte del turismo. Entonces tenemos un tipo de acento, tenemos un tipo de lenguaje, por así decirlo, y después tenemos también algunos lugares en donde la gente ha sido de cierta manera segregada, hay que decirlo, olvidada por el gobierno, no se le ha dado la misma preocupación y atención como a estos barrios más turísticos. Entonces, en estos barrios la gente ha tenido que salir adelante vendiendo, principalmente vendiendo, ¿no? Y dedicándose al comercio, que también recordemos, pues, México, Tenochtitlán, hace muchísimo tiempo, pues era una ciudad de comercio, ¿no? Entonces ellos tienen otro lenguaje, ¿no? Muy diferente, el turístico, donde se mezcla un poquito de repente con el inglés, con el francés, y acá se mezcla más la parte hasta del gritito, ¿no? Todo el tiempo estar escuchando gritos. México, yo siempre lo voy a decir, México se ve, se sabe, pero principalmente se oye, ¿no? Miles y miles de personas que venden todos los días y se da uno cuenta, ¿no? De cómo este acento varía incluso de colonia a colonia, es increíble. Sí, sí, como lo describí, una forma de poder figurártelo. Yo nunca he estado en México, estuve muy a punto de viajar allá en 2018, pero no se pudo dar. Pero tengo amistades en México, incluso una más reciente amistad en México, sos vos, te considero también una amistad, más allá que una colega, una persona con quien comparto plataformas también. Y la forma en la que se expresan de México me hace
entender de que un mundo completamente diverso, un mundo multicultural, y solo me hace recordar un poco a Belice, cuando viví en Belice, un lugar con demasiada diversidad de cultura, y, también recuerdo que en uno de los episodios del programa en vivo que tengo con la Lupa, conversaba con una amiga que está allá, que estudia gastronomía social, y ella me decía, va al mercado y escucha a una diversidad de acentos, escucha a gente de Venezuela, escucha a gente de Colombia, escucha el acento de Ciudad de México, escucha el acento del norte de México, y entonces hay tanta variedad y eso sucede, yo creo, en todos los países. Eso sucedía en Guatemala, que vive ahí, en Honduras también, en Nicaragua, claro que así sucede, o sea, y también entra el componente de que somos seres por orígenes nómadas y siempre estamos migrando, ahora más reciente por situaciones más sociales, políticas y económicas, pero hemos estado migrando durante toda nuestra historia y esto hace que se mezcle nuestra cultura y se enriquezca como tal, porque incluso lo puedes escuchar del inglés norteamericano, que en Estados Unidos hay mucho como burla, entre comillas, hacia el acento de Nueva York, y no específicamente de Nueva York, sino al acento del Bronx, al acento de Brooklyn, y como entre ellos también tienen sus propios acentos, identifican lo mismo, y te das cuenta que los acentos, más que generar un motivo de burla, para mí es como generar un entendimiento de la multidiversidad que hay en los lenguajes, en nuestro idioma. Y me parece súper interesante porque de una u otra forma comprendemos cómo somos seres humanos, no somos estáticos, somos seres humanos dinámicos que hasta en nuestro lenguaje, en nuestra forma de expresar, nos movilizamos. ¿Qué opinión te merece que cuando las personas migran, por la razón que migren, también adopten una forma diferente de hablar? Yo escucho mucho estigma sobre esto. Hay mucha gente que viaja y por adaptación cambia su acento por completo al país en el que vive. Hay gente que no, hay gente que lo modifica. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, bueno, eso es muy importante porque también hay que entender que digamos, la manera en la que las personas, una parte social, por supuesto, porque para que haya comunicación debe de haber otras personas, pero también es una parte de supervivencia. El lenguaje solo es una herramienta de comunicación, ¿no? Entonces, si las personas migran, hay personas que por supervivencia, por a la mejor situación de también estigma social, se esfuerzan bastante en cambiar su acento y llegar, digamos, lo más parecido al acento en donde están viviendo, tanto por estigma como por supervivencia, ¿no? Pero sí es algo bien importante señalar que sí ha habido una serie de lo que yo llamaría colonialismo lingüístico, en la que hay acentos menos bonitos que otros, ¿no? Entonces, de repente empieza a haber esta situación de que el acento inglés de los latinos, pues no nos gusta, ¿no? Cuando un latino habla inglés, como que, ay, híjole, es latino, ¿no? Lo decías bastante bien con esta situación también de las comunidades afroamericanas, por ejemplo, en Estados Unidos, también como que ese acento incluso se ha dicho que es como del barrio, ¿no? Como desdeñarlo, como ese no es el americano, ¿no? Entonces, pasa mucho y pasa mucho ahora en estos años, en estos últimos años, que la migración de Centroamérica y de México hacia Estados Unidos ha incrementado, tanto por situaciones culturales, no todos se van de manera ilegal o por situaciones económicas, pero sí hay que reconocer que es una gran parte de personas que migran porque las oportunidades que les ofrece su país pues no son dignas y suficientes. Pienso que está este estigma en la que las personas, de repente yo le llamo racismo lingüístico, ¿no? En la que hay acentos que sí se valen, hay acentos que se perdonan y acentos que no se perdonan, ¿no? Una persona que viene de Europa, que viene de Estados Unidos, Canadá y viene a México, ¿no? Habla español y se le trata de entender, no hay ninguna burla, incluso no se hacen programas, ¿no? De radio sobre reconociendo el acento canadiense, ¿no? Porque nadie se fija en eso. No como cuando las personas latinas vamos a Estados Unidos, vamos a Canadá y entonces ahí sí se hacen incluso hasta programas de tele, ¿no? Ridiculizando de repente este acento o más aún, más incorrecto aún diría yo, sexualizando, ¿no? Ya
de repente llega un punto en el que se pone de moda sexualizar el acento de las latinas, ¿no? Entonces, ahí está como esta situación que tú dices. Yo creo que más bien lo deberíamos de ver como bien dices, como yo siempre he dicho que entendiendo el lenguaje y entendiendo digamos, por así decirlo, características del lenguaje, que son el acento, las jergas, la gramática, incluso la sintaxis, entendiendo todo eso, entendemos muchas cosas. Entonces, el hecho de forzar a una persona llegar a un acento nativo, por así decirlo, no solo es un error social y cultural que es cruel para la persona, ¿no? Sino que también es un error histórico, es de cierta manera trabar esta como memoria documental que tenemos de por qué suena así, ¿no? En México, si tenemos un barrio donde se escucha bastante claro el acento colombiano, bueno, sabemos que hay muchos colombianos y nos da esa pauta para saber por qué, ¿no? Los acentos incluso nos pueden servir como herramientas documentales para, para entender nuestra historia, ¿no? Entonces, si acabamos con eso y neutralizamos todos los acentos y forzamos, digamos, a las personas que están siendo joyas históricas, ¿no? Para nosotros, pues le damos en la torre a esta memoria que podríamos tener sobre posibles migraciones, análisis de por qué migraron, qué hacen tantos colombianos en México, ¿no? ¿Qué hacen tantos franceses de repente en México? ¿No? Son cosas que nos enseñan a distinguir y mucho de la historia que conocemos de México nos la dio el lenguaje, ¿no? Nos la dio este análisis lingüístico de tanto culturas prehispánicas como de incluso estas como teorías que aún no se aceptan de que incluso había nórdicos y vikingos en México, ¿no? Todo eso nos lo ha dado la lingüística, el análisis de los acentos, el análisis de los lenguajes. Y si acabamos con eso, si forzamos a la gente por términos racistas, por términos discriminatorios, a forzar un acento nativo, pues no solo le damos en la torre a su dignidad, sino también a toda una memoria histórica, ¿no? Sí, sí, es que entra en juego muchos factores diferentes y quiero rescatar dos que mencionaste específicamente de entrada a la memoria histórica, porque volvemos al componente de nuestros orígenes. Somos nómadas y inmigrantes desde hace cientos, miles de años. O sea, sí esa ha sido la dinámica bajo la que nos hemos, por así decir, construido como sociedad. Y lo segundo es que es chocante hasta cierto punto para mí, al menos en lo personal, cómo se romantiza mucho de que una persona angloparlante llegue a un país hispanohablante y hable o intente hablar el español y hasta, ay, qué tierno el muchacho de, no sé, qué país, de Canadá, que intenta hablar el español y no puede, hasta hacen burla, esto hasta se vuelven famosos en redes sociales, hacen videos en TikTok, YouTube y todo, y se Sí. lucran socialmente o lucran en redes sociales por eso. Pero si fuese lo contrario, no se le ve de esa forma, se le ve de una forma muy, para mí eso es muy estratificante. Ve, cuando es la persona angloparlante o que habla otro idioma e intenta hablar español, es tierno, es lindo, pero cuando es la persona hispanohablante, latina, y trata de hablar el inglés, por ejemplo, es terrible, es malo, ese se cree gringo, ese está mal, o sea, todo está mal y incluso trasciende a otro tipo de insultos totalmente fuera de lugar y ves como todo esto tiene un componente social muy fuerte, un trasfondo muy interesante y, y repito, es jodido para las personas tratar de acoplarse o tratar de desarrollar estrategias de supervivencia en otros países. Yo tengo amistades que la mayor parte de personas jóvenes que emigramos en 2018 por razones obvias de Nicaragua, muchos estamos dispersos por la región latinoamericana porque no se pudo conseguir los fondos para viajar más allá. Y yo tengo amistad en Costa Rica que se han adaptado mucho al acento costarricense y eso no le hace menos nicaragüense, no le hace de ninguna forma menos nicaragüense. O una persona acá en España que se acople un poco al acento español o incluso al acento de otra comunidad latina con la que conlleve más, no le resta.
ser nicaragüense, no le hace menos nicaragüense, simplemente una persona que está tratando de adaptarse, porque al final de cuentas, algún familiar nuestro en nuestra línea de descendencia, tuvo que adaptarse al idioma. Yo tengo familiares, eh, bisabuelos que tuvieron que adaptarse al español de Nicaragua, o que tuvieron que aprender el español también, y así cada persona tiene algún familiar que tuvo que adaptarse a un idioma, porque al final somos sociedades migrantes y son sociedades que vamos cambiando, porque si no estamos a gusto en un lugar y vemos la necesidad de movernos, lo vamos a hacer si se puede. Entonces, creo que es necesario empezar a abrir conversaciones y dinámicas en las que entendamos de que las personas tenemos todo el derecho de acoplarnos a otro idioma o a otro acento, y eso no nos resta, no nos restan, o sea, nuestros orígenes, y viene también por esto el nacionalismo tóxico de algunas personas, que llega hasta puntos de racismo. Para mí, racismo lingüístico es como la expresión más aterrizada. El nacionalismo tóxico va a derivar a un racismo lingüístico y las personas se sienten totalmente excluidas en un panorama que ya está complicado para las personas. Y nada, eso quería decir con respecto a lo que mencionaba. Ahora hablemos un poquito sobre uno de tus perfiles, el periodismo, la comunicación. ¿Qué, ¿Cómo consideras de importante que hables dos idiomas totalmente diferentes, que tengas una ascendencia de dos culturas completamente diferentes también, y que tengas la oportunidad de que esas dos culturas puedan al menos un poco conocerse entre sí? Como justo como lo dices, es conocerse entre sí. Y yo creo que ahora que hablabas mucho de esto de no me hace menos nicaragüense, no me hace menos mexicano, ¿no? Creo que tenemos un estigma también ahí bien grande, y principalmente en situación de contenidos y de periodismo justamente se habla mucho de la identificación o de la libre identificación de género, ¿no? De la libre elección de muchas cosas, pero ¿qué pasa con esta identificación cultural, ¿no? Eso es algo de lo que no se habla, y cuando se habla se estigmatiza, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor yo, por ejemplo, como yo lo he dicho toda la vida y soy 100% mexicana y 100% sueca, no me siento más de un lado ni de otro, ni tengo por qué, ¿no? O si lo hiciera, estaría totalmente bien. Entonces creo que también ya tenemos que destapar, ya hicimos este destape, ya se está hablando un poquito más de la libre identificación de género, me parece pertinente, me parece muy bueno, pero también urge ya que hablemos sobre la libre identificación cultural, que si te quiero identificar con este país que acogió a esta persona, está bien. Si me quiero identificar con mi país por mi familia, por mi cultura, está bien. Si tuve que ir a estudiar a otro lugar y ese país me acogió y ahí tengo mis amigos y ahí tengo mis estudios, también está bien, ¿no? Entonces, hablar primero desde esa perspectiva de libre identificación y no, y justo como dices, no lo pudiste decir mejor, no me hace menos mexicana el hecho de tener la mitad de mi sangre allá, no me hace menos sueca vivir acá, no me hace menos, digamos, nómada, no es como tú dijiste, realmente no somos de ningún lado, nadie somos de ningún lado, nosotros decidimos de dónde, por qué le tenemos un cariño especial, porque tenemos una conexión y se vale, ¿no? Entonces, en el periodismo creo que justamente me gusta desenvolverme en esa rama porque es en donde siento que puedo ser un pequeño contacto entre una cultura y la otra, ¿no? Hay cosas que están muy mal en México, hay cosas que están muy mal en Suecia, hay cosas que están muy bien en México que muchas veces Suecia no nota, o cosas que están increíblemente bien en México que Suecia no nota, ¿no? O al revés. Entonces, yo me fui dando cuenta de eso y justo, qué chistoso que hoy hablaba justo con mi mamá de eso, de que a mí de pequeña me conmovía muchísimo que mis dos abuelas pues no tenían manera de platicar entre ellas. En este momento pues económicamente no había para que mi abuela mexicana fuera a verla a ella a Suecia. Mi abuela sueca no le tenía pavor a los aviones, nunca jamás vino a México, pero ellas desarrollaron un lenguaje propio entre ellas dos. Y entonces, como tú decías, se presentaban su cultura, entonces enviaban regalos. Mi abuela mexicana, acá en México es bien común usar un tipo de mandil para cocinar que todas lo conocemos todos los mexicanos perfecto.
le mandaba su mandil para que cocinara, ¿no? Entonces ella se lo ponía y cocinaba, y ella le mandaba las herramientas que ella usaba de madera súper suecas para que ella cocinara acá en México. Desarrollaron este lenguaje de tolerancia, yo diría, y de respeto hacia la otra cultura, de admiración. Creo que el periodismo debe hacer eso, quitarse todas las estigmas que de repente pueden llegar, como periodista, quitarte todo este nacionalismo o patriotismo, como dices, tóxico, y entender que primero que nada eres humano, le sigue que eres periodista y eres ciudadano del mundo, ¿no? Entonces, si vas a estar hablando sobre varias culturas, primero siempre hablar desde el objetivo y desde el respeto, desde la tolerancia. Comunicar, entender el papel que tienes, no sé, de repente nos hacen creer que lo individual no es político, y yo soy completamente creyente de lo contrario. Lo individual es absolutamente político. Una persona puede hacer el cambio desde lo que aporta, desde lo que es, desde lo que le ha pasado. Una persona es un documento histórico para el mundo, ¿no? Para la sociedad. Entonces, entender ese papel y entender que como periodista, no nada más como ciudadano del mundo, sino como periodista, eres el responsable de que esas letras se conozcan entre sí, incluso a lo mejor encuentren puntos de cruce, ¿no? De repente yo cuando era pequeña veía los choques culturales en mi casa, ¿no? El agarrón de greña porque esta es la religión, este debe ser tal, ¿no? Y ahí entendí que ambos mis padres fueron muy, muy flexibles, y llegaban a un punto de cruce, que ¿qué hacemos igual los dos, ¿no? ¿Qué puedo yo aportar de mi cultura acá? ¿Qué puedes tú aportarme acá? ¿Qué puedo yo aprender de ti? Pero yo también de la otra edad, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que hacer en el periodismo, ver qué está pasando, encontrar puntos de cruce. Ah, caray, están siendo violentadas 10 mujeres en México. ¿Pasa esto en Suecia? Sí, hay muchas mujeres violentadas en Suecia, ¿no? Y de repente no nos damos cuenta de esas cosas. Ok, mira, hay una cosa que mucha gente cuando se lo platico no me la cree, y es que en Suecia también hay Día de Muertos, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como eso, que de repente dices, oye, pues tenemos puntos de cruce, ¿no? Y esos puntos de cruce, a final de cuentas, te van dando un entendimiento, otra vez, una memoria histórica de, ok, mira, a lo mejor tenemos este estigma y esta idea sembrada en la cabeza del primer mundo, ¿no? Y esa idea, cómo me revienta. Yo siempre les digo, el primer mundo solo está en el pavimento que tiene. Eh, entonces, hay muchos problemas, ¿no? Que de repente son iguales allá, y uno dice, ¿cómo? Acá somos 150 millones, allá son 10 nada más, y hay cosas que nomás son igualitas, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser? Ahí es donde el periodismo entra, y ahí es donde entra la comunicación, y me gusta mucho pertenecer a esta comunidad en la que escribo, de Global Voices, porque creo que justo entendieron eso, ¿no? Global Voices, voces globales. Entender que hay gente que quiere decir cosas de acá y que las puede decir en inglés, ¿no? Vamos a tener ya pronto un pequeño webinar acerca del aborto, y lo vamos a hacer en español y en inglés. ¿Por qué? Porque la gente que habla inglés necesita saber lo que está pasando en México, ¿no? Ya basta de ningunearnos, ya basta de que hay no, lo que pasa en Latinoamérica, que se quede en Latinoamérica y que se discuta en Latinoamérica. No, se vale que la gente sepa lo que está pasando, y también se vale que nosotros como latinoamericanos critiquemos lo que está pasando en Europa, porque en algún momento llega para acá, ¿no? Entonces, de una u otra forma, este intercambio constante, ya estamos en un mundo globalizado, el intercambio, y más ahora en la pandemia, ¿no? El intercambio de información, de cultura, de incluso comercio, es más grande que nunca. Entonces, el hecho de no encontrar puntos de cruce entre todos sería incluso antidemocrático, ¿no? Ya la información nos pertenece a todos, la cultura es de todos, y se vale presentarla y se vale encontrar estos puntos de cruce. Eh, ¿Cómo rescatar de todas las que dijiste? Vamos a ir en orden según lo recuerdo. Lo primero es totalmente de acuerdo en la parte de que hay tantas cosas que nos dividen, pero hay tantas cosas que nos unen, hay muchas cosas parecidas, demasiadas diría yo, y uno va comprendiendo de que al final hay tantas similitudes dentro de las diferencias. Y lo segundo, es que
de Agas al final lo dijiste, pero me parece súper importante. ¿Por qué es válido de que la persona en Europa venga y nos critique, y critique nuestras sociedades, y critique nuestra forma de hablar, critique nuestras organizaciones de la sociedad civil, a los políticos del país? ¿Y por qué no se vale que la persona latinoamericana les critique a ellos? ¿Por qué está bien cuando el primer mundo, entre comillas, nos critica? Pero ¿por qué está mal que el tercer mundo, entre comillas, o los países en vía de desarrollo, entre comillas, también critiquen a estos otros países? O sea, ¿por qué está bien visto uno y por qué está mal visto el otro? Volvemos a lo mismo de antes. ¿Por qué está bien que alguien angloparlante intente hablar español y por qué está mal que alguien hispanohablante intente hablar inglés? No se entiende. No sé por qué ese punto de supremacía moral, supremacía racial también, que lo que va haciendo es fragmentarnos cada vez más y no genera ninguna, o sea, ningún cambio positivo, simplemente va generando más divisiones a nivel de sociedad, más divisiones a nivel cultural y por otra parte, con la parte de comunicación y periodismo que lo decís, también basta para mí como consumidor, no como periodista, que no lo soy, eh, de eso de venir y narrarte Europa como lo mejor del mundo, ya eso de decir el primer mundo está mal para mí, porque siempre sería relegar a los países latinoamericanos a, o sea, encasillarles solo como pobres. Y que cuando una persona latinoamericana venga acá, se le vea solo como la salsa, al mexicano como el mariachi. Eso a mí me pone mal, mal, pero mal. O sea, el mexicano es el mariachi. El centroamericano no existe porque Centroamérica no existe para esta gente. Y el suramericano, porque el suramericano para ellos no dividen entre Ecuador, Bolivia, ni Perú, ni nada, es salsa. Y hasta ahí, o sea, eso es todo lo que venden nosotros. Y no ven, o sea, toda la diversidad cultural que hay en una región con tanta gente. Y entonces para mí basta escribir desde ahí, desde pintarte todo como lo mejor aquí, como lo peor allá, y viceversa. Aquí los medios de comunicación a mí me causan mucha molestia a veces la forma tan condescendiente que se refieren a los países de Latinoamérica. Para cuando hablaron de los huracanes fue súper condescendiente y me molestó tanto, pero al mismo tiempo digo, bueno, no hay más que hacer porque también los medios allá magnifican a las sociedades de acá y aminoran a las sociedades propias. Entonces ves todo este malinchismo y ves todo cómo las otras sociedades lo aprovechan. Es bueno, nos hacen grandes, lo vamos a seguir viendo como pequeños. Y no es que nos esté culpando, simplemente es que hay una visión de introspección que necesitamos que ir poniendo la lupa sobre eso e ir entendiendo de que hay que cambiarlo todo eso y generar los cambios de lo más mínimo, abrir nuevas conversaciones, establecer bases para que las conversaciones sean constantes y cambiantes, porque yo creo que debe empezar a decir, se vale criticarte si vos me criticás. ¿No querés que te critique? No me critiques. Todo está bien. Pero si crees que va a venir desde tu pedestal de tener cobertura social, acceso a salud y todo eso, para criticarme mi sociedad y a los políticos que nos están dañando, entonces espera una crítica a cambio. Porque al final de cuentas, hay libertad de expresión y mientras yo no te ofenda, mientras yo no te haga daño, mientras yo no violente tus derechos, yo estoy cumpliendo mi labor ciudadana como una persona que está participando en procesos de discusión. Y para finalizar, Anet, ¿cuál es la importancia de participar, ya que lo mencionamos, en plataformas colaborativas que, que nos permitan que nuestras palabras lleguen a más personas que no tienen conocimiento en nuestro idioma? Y lo decía con Melissa en el episodio anterior y lo digo ahora. Yo escribí un solo artículo para Global Voices hasta ahora, porque estoy trabajando en otro de memoria histórica, y ese artículo se llegó hasta 10 idiomas diferentes. Yo no esperaba eso, y eso a mí me causó un impacto espectacular. Yo jamás esperé que algo que yo escribiera lo leyera alguien en ruso, en urdu, en italiano, jamás. Yo no lo esperaba. Incluso se tradujo al catalán y eso a mí me pareció algo muy lindo. Y digo, qué esfuerzos tan necesarios y al mismo tiempo, qué esfuerzos tan poco vistos. O sea, nadie le pone el ojo a estos esfuerzos y nadie dice,
eso que están haciendo es genial, porque están rompiendo cualquier barrera de idioma, cualquier barrera de distancia y de cultura que se hayan establecido por otros seres humanos que ya ni siquiera están en esta tierra, y lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué opinas sobre la necesidad de la participación en estas plataformas? Yo creo que es importantísimo y justo lo mencionas desde, yo creo que desde la parte que a mí más me interesa, ¿no? Primero que nada, yo lo resumiría como en tres puntos clave. Es importantísimo primero porque es una manera de democratizar la información y urge que se democratice la información. Esta situación en la que el punto de cruce es el inglés es totalmente antidemocrático. En México el nivel de personas que hablan inglés, el porcentaje es bajísimo. Y no es por culpa de nosotros, porque también luego nos echan la culpa de que, ay, pues es que son bien flojos los mexicanos, como dices, ¿no? Nomás toman tequila y bailan salsa. No, pues es que no está la enseñanza de inglés como pública en México, ¿no? Además tiene una cierta característica elitista, ¿no? Como solo los blancos hablan inglés, ¿no? Los nice. Entonces, es todo un show. Y ahora podemos ver que justamente este tipo de artículos como el que tú escribiste, ¿no? Se tiene que democratizar, tiene que llegar a otros lugares, porque a lo mejor en ese lugar también está pasando algo y va a animar a alguien a escribir sobre eso. Y vamos a crear toda una memoria histórica colectiva que nos va a ayudar mucho, mucho a dejar de cometer tantos errores, ¿no? Yo no creo que seamos malos, los humanos no somos malos, ¿no? Solamente no tenemos todavía esa herramienta para ya decir basta, ¿no? Y necesitamos este punto de democratizar la información y justo me parece que aquí podemos rescatar la labor de los traductores y de los escritores, llámese periodistas, llámese personas eh, que solamente quieren documentar su vida, ¿no? Todo es valioso. Entonces, retomar esas cosas, democratizarla para que donde sea que se pueda leer, llegue. Eh, la segunda, justamente, es esta situación de humanizar un poco más los lenguajes, de entender la importancia que puede tener la lengua que hablan 10 personas, ¿no? Justamente uno justamente como dijiste, mi primer artículo con Global Voices fue acerca de la desaparición de las lenguas, ¿no? Y yo dije, bueno, eso es algo que a lo mejor no a mucha gente le interesa, la leerán ahí mis amigos de Twitter, ¿no? Y de repente vi que ya estaba traducida a muchísimos idiomas, ¿no? Y que pasaba lo mismo, y que de repente hubo gente que dijo, no, sabes que yo vivo en una comunidad donde está desapareciendo la lengua. Eh, qué importante, ¿no? Que llegue esto a esa lengua y que ellos puedan decir, mira, acá también está pasando eso, ¿no? Y se haga, se escriba. Siempre es importante escuchar lo que el otro tiene que decir. Y tercera, creo que es una manera también de entender que podemos ser tolerantes ante la información, podemos ser críticos, pero también podemos ser cariñosos de cierta forma, amorosos con todos, ¿no? En Global Voices hay gente de todos lados y esperamos y siempre se trata, he estado con ellos en juntas, viendo lo que escriben otros compañeros, ¿no? Y se nota que ya poco a poco estamos derribando esta barrera de ver al blanco como el opresor, ¿no? Bueno, esta persona no es el gobierno que lo representa, ¿no? Es como yo, tiene problemas como yo y está escribiendo lo mismo que yo. Acá está este centroamericano, ¿no? Llámese cualquier país que esté apoyando acá Global Voices, existe, como tú decías, para Europa de repente no existía Centroamérica, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces está muy padre que haya este tipo de trabajo, de trabajo en grupo, diría yo, de trabajo en colectivo, donde democratizamos, de cierta forma quitamos estos estigmas, tratamos de entender la tolerancia, no desde un punto en el que ahí tengo que tolerar porque es diferente, ¿no? Más bien entender qué tan parecido es esa persona y qué tan equivocado estaba yo pensando que era tan distinto y darle voz a todo el mundo. Este tipo de trabajos en conjunto lo que logran justamente es darle voz a todo el mundo y que llegue la información y que nos llegue a todos y que sepamos lo mucho que necesitamos del otro para existir, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo y suscribo a todas y cada una de tus palabras sobre la necesidad de lo mismo.
y sobre la necesidad de que sea esto constante, que no solo sea por momentos, que no solo sea como por punto de choque o punto álgido. Si tu intención solamente es escribir una cosa, pero querés que se conozca, hacelo, pero porque eso va a hacer de que otra persona quiera hacerlo y que se anime a hacerlo. Entonces, instar a seguir haciendo este tipo de cosas, de estrategias, de nuevas estrategias para que llegue la información a otras personas que hablan otro idioma, abandonar este estigma de que tenemos que hablar inglés sí o sí para que nos entiendan otras personas de otras culturas, porque no es justo, y no es justo porque mismo, vos mismo lo decías, en nuestros países la enseñanza de otro idioma se relega por completo y se elitiza, se capitaliza, se centraliza y, y entonces muy pocas personas pueden acceder al mismo y quienes puedan acceder y no sean gente de la élite es porque con sus esfuerzos lo ha logrado también, porque tiene familiares también migrantes y que aprendieron el idioma de la forma más empírica y se le enseñaron de la misma forma, que es mi caso, yo lo aprendí de la forma más empírica con un familiar que vivió en Estados Unidos casi toda su vida y me lo enseñó a mí, pero es muy difícil romper esa barrera social porque son la gente con poderes que las va estableciendo. Entonces hay que buscar cómo romper las otras barreras que nos evitan comunicarnos con otras culturas, con otros países. Creo que los esfuerzos ya se están realizando de una u otra forma. Anet, yo creo que eso sería todo por esta entrevista. Agradecerte otra vez por haber conversado conmigo, por haber compartido y, y nada, esperando de que pronto volvamos a colaborar en algún otro proyecto, ya sea escrito o audiovisual, por la necesidad de que se sigan ampliando todas estas cosas que tenemos que decir y que otras personas necesitan escuchar también. No, pues al contrario, muchas gracias a ti. Primero, justamente por ser parte de esta, de abrir estos espacios y, pues muchas gracias por invitarme y por también platicarme acerca de tus experiencias. Siempre es grato hablar sobre estos temas, ¿no? No es, a veces no es tanto que no los queremos escuchar, es que no nos dejan decirlo, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias a ti por invitarme y yo con gusto, claro que sí, a la orden contigo. Pues nada, muchísimas gracias y un abrazo a la distancia, que todo vaya bien. Un abrazo, Joel. Gracias a ti. Si llegaste hasta acá y te gustó la entrevista, te invito a que la compartas y nos sigas en nuestras redes sociales. La guarida pod en Twitter, guarida del oso podcast en Facebook e Instagram. Muchísimas gracias a Anet por haber participado en esta entrevista y también muchas gracias a todas y todos ustedes por compartir el contenido. Mi nombre es Joel Herrera y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.